La jornada de ayer tuvo dos coincidencias, pero fueron dos calcos a lo que hoy ocurrió. Hoy fue el turno del jefe de gabinete, Marcos Peña, y ayer fue el turno del presidente Mauricio Macri. Cuando arrancaban los mercados hoy y antes que arrancaran ayer, con la misma consecuencia, una cotización del dólar absolutamente desbocada, una corrida cambiaria de un alto impacto económico, financiero y social, y con, desde tu punto de vista, Rubén, y desde tu especialidad, las ciencias económicas, con alguien que no le pone el cascabel al gato o no atamos a la vaca. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta crisis, como bien planteó la convocatoria que ha hecho el noticiero, que me parece interesante, es una crisis que tiene que ver, es político-económica. Tiene que ver con la credibilidad de las medidas que se están tomando, pero a mi criterio también la respuesta que tiene que ver con la corrida cambiaria, que se verifica desde fines de mayo prácticamente, o incluso antes, tiene que ver no con la respuesta que ha dado la población a esto, sino los mercados financieros constituidos como una especie de agente etéreo que nadie sabe dónde, de quién es, dónde se toman las esconde, decisiones, de dónde sacan, de dónde ponen. Pero que evidentemente tienen capacidad de decisión y están cuestionando claramente el rumbo económico o el plan económico que ha propuesto Macri a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, es para que se entienda, cuando Rubén explica esto, que no somos nosotros los argentinos de a pie lo que le estamos fastidiando el valor del dólar, es porque hay un sector bien oculto, sospechando cosas, intuyendo situaciones, desconfiando del futuro y demás. Ya vamos a hablar de cómo nos pega en la producción. Y desde lo político, ¿qué? Ayer el gobierno puso al presidente, quemó la última instancia, la cadena de mando como primera instancia, y le pegaron en la frente y los mercados le dijeron... Bueno, ciertamente el gobierno cuando comunica para tratar de transmitir tranquilidad genera el efecto exactamente el contrario, ¿no? Lo cual es paradójico y realmente preocupante para el gobierno. Hace un anuncio de que consigue dólares suficientes como para sostener la economía argentina hasta el año que viene, y la reacción inmediata de los mercados es salir vorazmente a absorber todos esos mercados, a absorber todos esos dólares del mercado y desestabilizar o precipitar una desestabilización del gobierno muy fuerte. Ahora, durante 2 días consecutivos, poniendo primero al presidente y después al jefe de gabinete, una torpeza tremenda, y permítanme, no he utilizado nunca una mala palabra en 26 años de carrera, pero el mercado le pegó una patada en el culo. O sea, esto hay que decirlo como es. Porque en realidad es, flaco, no te creemos. ¿Y hacia dónde vamos? Vos arrancaste ayer vendiendo una maquinaria a un valor del dólar y hoy la cerraste sin venderla, me imagino, si no tenés precio. Totalmente, o sea, genera muchísimas dificultades. El hecho, digamos, de que tenemos una retracción bastante fuerte, venimos con, digamos, con un estancamiento en todo lo que es producción, venta, por lo menos en lo que es bienes de capital. En la parte de servicios, indudablemente que para que la maquinaria funcione tiene que seguir andando, claro. Entonces eso sigue su camino con cierto cuidado. O sea, las decisiones para realizar, digamos, mantenimientos, paros de planta, son cuidadosos. Ahora, en el tema de venta de bienes de capital, indudablemente que esto genera, digamos, la duda del fabricante que vendió a un precio donde sus insumos los compró o está por comprarlos y tenía un valor X, y que hoy está totalmente corrido, incierto, y no sabemos cómo hacerlo. Entonces o parás la venta o pensás en colocar cláusulas. Entonces todo el mundo hoy en día piensa en cotizar en dólares, no cotizar en pesos, o con ajuste a dólar según, digamos, lo pagado hasta el momento. Que hace que ni más ni menos la operación finalmente fracase. Porque nadie va a sacar el pie del plato. Dame un minuto, Pedro. Sí. Emiliano, vos mostrabas a Marcos Peña, ¿no? Así empezaba el día. Vamos a ir transcurriendo, pues si no, no vamos a terminar más el noticiero. Con Emiliano Serrano nos va a contar, porque ahora mete quinta, Emiliano, y anda contando cómo se fue sucediendo el día. Nos vamos a las 11 de la mañana, tal vez el peor momento de la jornada. ¿Cómo estaba el dólar? Tanto en la cotización del Banco de la Nación Argentina como en las casas de cambio. 11 de la mañana, 40,60 llegó la cotización del Banco Nación, y en las casas de cambio 44 pesos. Una cifra que se iba a modificar muy poco a nivel provincial, incluso aquí en la ciudad de Mendoza.
Vamos a ver qué hizo entonces el Banco Central de la República Argentina. Dispuso una subasta de 500 millones de dólares. ¿A qué hora? A las 14:55, apenas 5 minutos antes de que cerrara la jornada cambiaria en la ciudad de Buenos Aires. De esos 500 millones, alcanzó a vender 330 millones. Fueron los que respondieron a esta subasta que ofreció el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuál fue el impacto de esta medida? Una medida fuerte, una intervención muy fuerte del Banco Central. Lo vemos a continuación. En el Banco Nación, la cotización oficial para la venta cerró a 38,20. Estamos hablando de una variación de 3,70 pesos, más del 10% solamente en una rueda cambiaria. Ahora para la moto acá, porque yo le voy a preguntar a, por ejemplo, un experto en economía. ¿Para qué salgo a rifar 500 millones de dólares a 5 minutos del cierre de las ruedas de negociación? A ver, para que los argentinos nos lo expliquemos de alguna manera. ¿O es difícil de explicar? Yo creo que la intención fue tratar de poner un piso más bajo para evitar que mañana fuera un día prácticamente de decisiones definitivas que todavía no están tomadas. Por ejemplo, ahora cuando venía al canal escuchaba que el lunes van a dar un paquete de medidas. Antes de viajar a Washington, Duhovne. Se habla de la sustitución de Marcos Peña, del jefe de gabinete. Se habla de la posibilidad, o hay un sector dentro de Cambiemos que impulsa al jefe de gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, como una alternativa. Digo, Julio quizás de eso sepa un poco más. O sea, hay una inestabilidad política al interior del bloque que está gobernando, y también creo que se ha reflejado la intención de gastar esa cantidad de dinero. Es obviamente totalmente irracional. Además, son reservas que se han adquirido a título oneroso porque son parte del acuerdo con el Fondo Monetario. No podían ir destinados con ese fin. Exactamente, que era una de las cláusulas, y que además en el mismo acuerdo prácticamente el gobierno se ata las manos de manejar o de intentar manejar la política monetaria a través de la colocación. Claro, de la colocación. Bueno, ¿y ahora, Julio? Esto es cambiarlo a el tipo más cuestionado del gabinete de Mauricio Macri, a su jefe de gabinete. ¿Se solucionan por arte de magia del viernes al lunes todas estas cuestiones? El problema es que en un contexto de tanta incertidumbre, prácticamente cualquier señal que dé el gobierno puede ser interpretada como una señal de debilidad, ya sea remover a un funcionario o sostener un funcionario. O saco al jefe de la ciudad de Buenos Aires, al jefe de gobierno porteño, para meterlo como jefe de gabinete. Y el gran problema que está enfrentando el gobierno y en general todo el arco político es que, al menos en el mundo de Cambiemos, desde finales del año pasado, la imagen de la totalidad de los líderes políticos del Cambiemos está cayendo de modo sistemático como un reflejo de esta aparente incapacidad de gobernar la economía argentina. Por consiguiente, en la proyección hacia el próximo año, cualquier persona, digamos, cualquier líder político que trate de aproximarse como una persona que puede llegar a ayudar en este proceso de gobierno de la economía, corre el gran riesgo de designarse a sí mismo como un imposible candidato para el año que viene, ¿no? O sea, me bajo porque la te estás pegando al fracaso. Antes, claro, porque me pego al fracaso. Exactamente. Y frente a eso, digamos, lo que es interesante ver es que lo único que queda en el arco opositor es tratar de capitalizar el fracaso del gobierno, no obstante, en un contexto en el cual también casi la totalidad de los dirigentes del arco opositor están o sospechados o directamente procesados por actos de corrupción, con lo cual lo que tenemos de acá al año que viene es una carrera hacia el fondo. O sea, nadie gana, todos pierden, y la idea es quién va a perder menos de acá al año que viene para ver quién es en esa pérdida mínima el que llega mejor. Está re bonita la cosa, como dicen los chilenos. Carlos Giannisotto lo tenemos en línea, es presidente de Coninagro, directivo de Fecovita, de Acovi. ¿Y por qué lo tenemos a Pedro? Porque es un mendocino con un cargo de relevancia a nivel nacional. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Un gusto saludarte, buenas noches. Bien, Carlos, ¿el campo argentino se guardó los cereales y los dólares y le ha hecho un minigolpe a la economía nacional? No, para nada. En absoluto, y menos el sector cooperativo. Los dólares y la liquidación ya fue realizada en su 90%, te diría, varios meses atrás, cuando hubo la primer turbulencia, y no, en los registros y demás no hay cereales ni subproductos para vender. No, por parte de Coninagro no hay esa opinión de que este problema esté vinculado a
al campo ni a una especulación financiera de la venta. Bueno, de la del sector agropecuario. Carlos, te hago una consulta. ¿Ustedes le han pedido a Mauricio Macri que haga cambios en su gabinete de modo tal de descomprimir la situación? Mira, nosotros vemos que hay 3 aspectos fundamentales que creemos que hay que realizar frente a esta situación. Nos parece que es un momento en que hay ciertas personas, funcionarios, que han cumplido su ciclo, como ¿Quiénes? lo hacen en muchos gobiernos. Mira, no te podría decir exactamente quiénes pueden ser. Bueno, sí, pero el ministro, Carlos, pero el ministro de Ciencia y Tecnología no está involucrado en esta situación. Por eso vos representás un sector importante de la producción argentina en la cual la economía argentina sustenta grandes de sus expectativas. Seguro. Por eso pregunto. Creo que los cambios están vinculados exclusivamente, por lo menos en nuestra opinión, al círculo de aquellos que tienen influencia, al manejo financiero y al manejo económico, porque sería un buen signo de tener otros actores. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Marcos Peña, ¿qué quiere decir? Nicolás Dujovne. Puede ser juntamente. ¿Qué quiere decir Toto Caputo en el Banco Central? Con lo que están vinculados al manejo financiero. Me parece que es la seña que necesita el mercado. Pero no solamente eso, no solamente el cambio de personas, sino que también la orientación económica, la orientación de la política económica. Sí. Tiene que haber una variante porque indudablemente que no ha dado resultado y aquí es un tema central fundamentalmente vinculado al trabajo y empleo. Una pregunta muy cortita, Carlos, discúlpame, pues no tengo tiempo, estoy lleno de invitados. Una pregunta muy cortita. Mañana el sector vitivinícola tiene una importante reunión en Buenos Aires, ¿es así, no? Sí, tenemos con el ministro de Producción. El ministro de Producción. ¿Qué se le va a plantear al ministro de Producción? Mira, mañana lo que se le va a plantear es todo un sistema de costos en el cual la vitivinicultura hace rato que viene planteando, que es todo el tema logístico y lo que está vinculado al tema de costos de impositivo y fundamentalmente al tema también al costo laboral. Bien, correcto. La última pregunta, y agradeciéndote que nos entiendas lo rápido que tenemos que hacer las cosas. $1 a 40 al sector vitivinícola, ¿no le viene fantástico? Hoy día hay un problema superior, que es el problema social y la inestabilidad que hay en la Argentina, que es mucho más que el problema que $1 que le viene bien a la vitivinicultura. Por eso sostenemos que tiene que haber un acuerdo social para darle una estabilidad a la economía para que ese dólar sea favorable, porque si no hay una estabilidad y un acuerdo social unido al cambio de orientación política y al cambio de personajes, ese dólar es sumamente circunstancial. Gracias, Carlos, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Seguimos aquí en el estudio. Representante de un sector muy importante de la producción argentina. Pero ahora sigo con Emiliano Serrano y seguimos avanzando en lo que fue este día de locura. Escuchemos. Vamos, Fernando, con las tasas de referencia del Banco Central de la República Argentina. Son los datos que nos quedaban pendientes, porque además de esta subasta de 500 millones, se decidió modificar la tasa de referencia. Es profundizar una política, una decisión que se viene tomando incluso cuando todavía estaba Sturzenegger al frente de la entidad crediticia. Antes 45%, ahora 60%. ¿Qué va a significar para la producción, para la industria? Lo preguntarás vos. Pero yo te voy a decir qué significa esto para los préstamos personales, las tarjetas de crédito y también para los créditos hipotecarios. Lo vemos en la siguiente placa, porque el impacto podría ser inmediato, así que tiene que tener mucho cuidado el ciudadano común, el que va a comprar, porque en tarjetas de crédito el interés se podría disparar al 120% anual, los créditos personales al 140% y los préstamos hipotecarios a través de UVA serían el interés de más del 86%. Sacábamos la cuenta. Cuando se sacaron los créditos, el valor de UVA estaba más o menos en 14,05. Hoy estaba 26,26. Habrá que ver qué pasa mañana. A las 20 horas brindó una conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Sigue jugando al misterio, no adelanta nada. El lunes va a contar todo y mientras tanto mantiene el optimismo. Creemos para restablecer la confianza. Entendemos que hay un proceso hoy de desconfianza en una economía argentina
que en nuestra opinión tiene fundamentos sólidos, pero que también reconocemos que hoy tiene que reforzarlos en función de los shocks a los que hemos sido expuestos. Así que van a tener más detalles en breve y esperamos también en este entendimiento técnico avanzar rápidamente para poder también dar a conocer los detalles de los desembolsos del fondo lo antes posible. Pero sí ratificar que estamos convencidos de que la manera en la que vamos a restablecer la tranquilidad de todos los argentinos es estar cada vez menos expuestos a la volatilidad del mercado, necesitándolo menos. Y pretendemos despejar todas las dudas que puedan tener los inversores, los argentinos acerca del futuro, y para eso estamos trabajando. El techo va a depender de cuán bien hagamos las cosas. Entonces nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, todos los ministros, como gobierno, para llevar tranquilidad a los argentinos. Tenemos mucha confianza en que este proceso va a llegar a buen puerto. Estamos convencidos de que este es el único rumbo, que vamos por el buen camino, y que vamos en pocos días a poder restablecer hoy la confianza. Escuchen, es muy interesante. Escuchábamos a Nicolás Duhovne y estamos hablando aquí con Rubén Spedaletti, licenciado en Ciencias Económicas, con Julio Aguirre, doctor en Ciencias Políticas, con Pedro Yanisotto, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Mendoza. Muy cortito, decíamos, pagás el mínimo con la tarjeta, estás fundido, 120%, imposible. ¿Cuánto te cuesta un cheque al descubierto? No, imposible, arriba del 4%. Diario. No sé, diario. Estamos hablando. Diario. No, es imposible. 4% diario. Si querés sacar un crédito para la compra de un insumo estás montando una línea de llenado de botellas. No, imposible. Imposible. No hay crédito. Primero que la línea de llenado de botellas por lo general es importada, bien en euros o en dólares. Entonces, acceder a créditos a las tasas que hay es imposible, a no ser de que entremos en créditos subsidiados, nada más. Fondo de Transformación y Crecimiento, CFI, la única forma. La única herramienta hoy. Pero si yo voy a llevar la plata y me proponen, hoy me mandaron un mail de un banco, dice 38% a 30 días mínimo de colocación de un plazo fijo, 1.000 pesos. 38%. ¿Cuál es la contradicción del plan, Rubén? No, comentábamos mientras veíamos las imágenes que, por ejemplo, en el plan económico que proponía Duhovne, y cambiemos desde el principio, era reducir gradualmente o de una manera bastante acelerada todo lo que tenía que ver con los gravámenes del sector productivo, más productivo, que no es casualmente el que representa acá Julio, que está gravado, sino el que tiene una renta mayor, que son los cereales. Se fue dando esa situación, pero, por ejemplo, el Fondo Monetario no ve con buenos ojos esa medida. La baja de la porque ve que eso va a impedir que cierren las cuentas que tienen que pagarle. Se desfinancia el Estado porque no incorpora el dinero de esas retenciones y no se baja el déficit. O sea, ¿por dónde ajustás? A mí se me van 17 y me ingresan 10. Y además aumenta el déficit secundario que tiene que ver con el endeudamiento. Perfecto. Y a la vez el problema es que está haciendo más de lo mismo. Digamos, estas son básicamente las mismas políticas que viene implementando hace más de un año y sigue fracasando en hacer lo mismo. Con lo cual, en un contexto tan incierto, seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos a los que tenemos desde hace tanto tiempo, con la misma gente, es un mensaje muy malo a la ciudadanía si lo que queremos es tratar de calmar y presentar un escenario de estabilidad hacia el futuro, ¿no? Básicamente el hecho es generar confianza, tanto para el inversor local como para el que puede venir. O sea, la única forma de solucionar esto es con trabajo, nada más, e inversión. Entonces, si un dólar alto nos representa a nosotros una rentabilidad exagerada, buena, lo ideal sería reinvertir, indudablemente. El problema es que con este panorama, con esas tasas, con la presión tributaria, con la presión laboral, todo eso, la renta la vas a colocar a trabajar dentro de la renta financiera, en vez de reinvertir. Claro. Entonces, hay una desconexión de esto en cuanto a lo que hay que realizar. El hecho que, por un buen ejemplo que da Julio es que la situación es así porque con un dólar como el que está, la pregunta que usted le hizo a Carlos Yanisotto,
no ha aumentado el superávit de las ventas de los al productos exterior del sector vitivinícola. más dinámicos. Por ejemplo, uno de los sectores dinámicos, que es el vitivinícola, el sector industrial, no ha vendido más, de hecho ha vendido menos. Porque además se quiebra esa razonabilidad de la distribución. O sea, yo puedo vender una botella a $6 y hoy me representan 6 por 4, 24 pesos argentinos, y antes me representaba... Claro. 8 pesos. Todas las tarifas están dolarizadas. Pero en el medio de esa instancia hay una cuestión que se licúa absolutamente. Claro. Emiliano Serrano, vamos girando la cámara, vamos llegando a Emiliano, porque vamos a seguir avanzando con el Emiliano. Yo quiero llegar a un punto, vamos a incorporar enseguida a Vanina Vitale. A ver, el mendocino de a pie, el argentino de a pie, que no entendemos nada de esto. Pero Emiliano, avanzamos contigo. Empezamos con el mendocino que tiene la difícil tarea de gobernar la provincia de Mendoza. Alfredo Cornejo está en Buenos Aires y opinó acerca de esta situación. Todavía considera que hay que seguir apoyando a la gestión y sobre todo al presidente Macri. La línea gruesa del programa de Cambiemos es construir una economía más sana. Construir una economía más sana es un supuesto sobre la base de que no heredó Cambiemos una economía sana y el presidente Macri una economía sana. Heredó una economía muy enferma que tenía síntomas de muchísima enfermedad, enfermedades graves, y está atacando esos problemas. La Argentina tenía una enfermedad, su economía tenía una enfermedad que podía ser terminal, y sin embargo salió de esa situación. Pero eso no quiere decir que esté sana la economía, de ninguna manera es una economía sana. No funcionan bien los mercados, no funciona bien el Estado. Y el presidente tiene convicción de construir un capitalismo sano como la mayoría de los argentinos quieren, ¿no? Un capitalismo serio, donde se produzca como en otros países capitalistas serios, se consuma como en otros países capitalistas serios, y hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo para que eso sea así. La diferencia es que la cultura populista se generó a partir de actores políticos y sociales, empresarios, sindicales, que fomentaron esa cultura populista. Hay que construir otros actores políticos y sociales que construyan este capitalismo sano, estas instituciones firmes. Y mi opinión política como líder político y demás es que en esta instancia lo mejor que podemos hacer coyunturalmente y estratégicamente es sostener este programa económico, buscarle el equilibrio fiscal, reducir el déficit, fortalecerlo desde el punto de vista político, apoyando un presupuesto 2019 que contenga las pautas de reducción del déficit. Entra la palabra de Alfredo Cornejo. No es cualquier Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo gobierna el cuarto distrito electoral del país, es el jefe del radicalismo a nivel nacional, el principal aliado y la pata más política, más estructural, más histórica que tiene la coalición que hoy gobierna la Argentina, que es Cambiemos. Y por otra parte es un hombre muy respetado desde el punto de vista político, porque la provincia la tiene bastante ordenada. Entonces digo, ¿es lógico que desde la política apoyen o contribuyan, pregunto, a un gobierno que en algún momento dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años en la Argentina, tal vez pecando, no quiero ser en esto contundente, pero tal vez pecando de soberbio? Bueno, lo del gobernador es claramente una posición institucionalmente responsable, como justamente Por como supuesto. líder del partido, uno de los principales partidos que apoya a la coalición de gobierno, digamos, y teniendo muchos miembros de su partido político en distintos lugares del gabinete, normalmente en segundas líneas, pero en el gabinete sin ir más allá, no puede decir otra cosa. No obstante, digamos, sería más interesante ver qué se dijo detrás de cámaras, digamos, cuáles son las opiniones por ahí un poco más de mesa chica, porque realmente estar apoyando al gobierno de manera institucionalmente responsable, pero también hay que estar pensando qué es lo que va a pasar dentro de un año, por ejemplo. Va a desdoblar las elecciones el gobernador para no quedar pegado, para que su gestión provincial no quede pegado al potencial, digamos, fracaso económico de la gestión nacional. Bueno, el tiempo dirá cómo se van enfrentando estas incertidumbres y cómo se van resolviendo, pero... Escuchemos con Emiliano, esto es una voz nacional y una voz importante, pero esto en este caso dentro del PRO, Emiliano. Exactamente, es Amil Santoro que llegó a nuestra provincia para mejorar su propia fuerza política dentro de Cambiemos. Reconoció errores propios el dirigente macrista, pero dijo que el camino que ha tomado la gestión es el correcto. Definitivamente estamos pasando un momento desafiante a nivel país, a nivel
gobierno, así que desde ese lugar, por supuesto que hay reclamos que son muy válidos, pero también confiamos en que el rumbo económico, más allá de este cimbronazo, en términos estructurales es el correcto. A nuestro entender, el gradualismo o el ataque, si se quiere, paso a paso del déficit fiscal dejó muy expuesta a la Argentina en materia internacional, que podría haber salido bien, pero con el diario de lunes es fácil decir que no fue una buena idea. Y después también algunas cuestiones vinculadas al Banco Central y ciertos desencuentros con Hacienda que hicieron que quizás haya algunas reacciones anticipadas de los mercados que pueden haber generado algún grado de desconcierto o de miedo, pero que entiendo que ya se está trabajando para corregirlo. Así que de alguna manera se empieza a dar como una suerte de profecía autocumplida, que el miedo hace que la gente se refugie y eso genera alguna corrida bancaria, o cambiaria mejor dicho. Creo que hoy igual no están dadas las condiciones para una crisis sistémica. Sí vemos que el dólar a corto plazo puede fluctuar, pero creo que después del fin de semana va a tender a la baja, aunque desde ya creo que hay que hacer algunos cambios para que esto se estabilice. Ahí hay como una sinceridad adicional. Hay que hacer algunos cambios. El problema es que Peña dice ratificamos el rumbo. Entonces, Frigerio fue muy sensato. Dice, acá hay errores no forzados que cometimos nosotros y errores de tiempo. Miren, vamos a cerrar el tema de los números. Hoy, como decía Emiliano, para la compra en las pizarras del Banco Nación subió 3 pesos con 50 el dólar, 37 pesos. Y para la venta 2.70, 38.20. Cerró promedio pizarra del Banco Nación. El euro subió 4 pesos con 40, cerrando a 44,77 y la franja vendedora 46,10. Esto es una suba de 4 pesos con 60 centavos. Fíjense ustedes el peso chileno. 6 pesos en la modalidad vendedora y 3 pesos en la modalidad compradora. En el verano, quienes fueron a veranear en Chile y compraron con tarjeta de crédito pagaron el peso chileno a 34, los 1.000 pesos chilenos a 34. Hoy querés ir a Chile a pagar 1.000 pesos chilenos o a comprar 1.000 pesos chilenos en una casa de cambio o en un banco y tenés que poner 57 pesos para que se entienda cómo se mega devaluó la moneda argentina en el contexto de las monedas regionales. ¿Qué pasó con el Merval? 5.34%. Explícame por qué, Rubén, sube así, precipita hacia arriba el Merval en la Argentina, pero sin embargo las acciones de la banca argentina que cotizan en la bolsa de Nueva York se desplomaron. Y hay muchas interpretaciones. Lo que yo creo es que tiene que ver con reacciones espasmódicas que se dan en un mercado que tiene muy pocos movimientos y que cualquier pequeña variación repercute en 2 o 3 puntos y que en definitiva no habla de algo que tenga que ver con la economía real. Yo creo que el dato que usted dijo recién respecto de lo que pasó en Nueva York es mucho más relevante porque además generó una serie de consultas de parte del Fondo Monetario y las reuniones que tienen que ver, sobre todo que se van a dar en el marco de los acuerdos que se anunciaron pero que no estaban cerrados, la falta de precisión de Macri en anunciar algo que todavía no estaba cerrado, se está dando con los países que realmente tienen peso político dentro del Fondo Monetario, Estados Unidos en especial. Claro, voy a plantear otro juego ahora en estos últimos 4 o 5 minutos de este segmento del noticiero. Y si bajamos un poquito nuestras expectativas, los calificativos, las descripciones, y hablamos de la gente de a pie, hablamos de nosotros. O sea, salimos de a pie acá, tenemos que ir a pagar la luz, tenemos que ir a cargar combustible, ir al supermercado. Vamos a hacer este ejercicio. Pero para esto lo vamos a sumar a Vanina Vitale. Vani, fuiste con un micrófono y una cámara y te recorriste la City mendocina, chiquita sí, por cierto, en horas de la tarde. Exactamente, salimos a la calle sobre todo para hablar con la gente porque no es más que el termómetro social, ¿no? De todo lo que está pasando. La incertidumbre marca las respuestas, como ustedes lo van a notar, pero también la expectativa de que ante el número 40 la desesperación es total. Mirá. Yo creo que estamos en una crisis financiera terrible. Me parece que el gobierno está desorientado, los mercados se están haciendo dueños de esta situación. La verdad no me lo imaginaba y espero que lo frenen de alguna forma, porque la verdad no se puede así. ¿Crees que estamos en crisis? No sé si crisis, pero estamos queriendo entrar en una. Y el gobierno ni la población, nadie está haciendo nada al respecto. Ahora hay gente queriendo comprar dólares y eso es un círculo vicioso para que siga aumentando y siga aumentando. Me dejó sinceramente muy sensible, digamos, en mi pensamiento de que yo soy jubilado y digo, ¿qué pasará mañana?
No esperaba, sinceramente, este repunte tan, ¿cómo se dice? Este avance tan delocado, ¿no es cierto? Esto va a traer una consecuencia porque no va a haber trabajo, no los va a alcanzar ni para comer. Cada día estamos al filo de la montaña, digamos. ¿Lo ve difícil al panorama? Re difícil. No me imaginaba, pero yo sí le decía a mi marido que por ahí podría llegar a los 40. ¿Cómo ve el panorama económico del país? Y ahora mal. Ahora con esto lo veo peor que nunca. Observaron ustedes, gracias Vanina, muchas gracias por tu participación. Las edades de quienes respondían. Sí, porque esto es como un déjà vu, ¿no? Que en algún momento uno recuerda, pero esta realidad es diferente a la que vivimos, por ejemplo, en el 2001. Pero todo el mundo te lo dice, esto no es el 2001. No, bueno, el contexto era totalmente diferente. Y porque además no ha ido el banco a hacer retirar la plata, no, porque ahí me parece que hay una clave, ¿no? El tema que todavía falta, no sabemos cuánto del dólar se va a trasladar a precios desde las cadenas de supermercados. Bueno, ya lo tuvimos a Rubén David acá. Digo, ¿cómo haces para trasladar? Y no lo podemos trasladar. Lógico. Pero se va a terminar trasladando. Y, o sea, esto es una cuestión de costo, nadie vende a pérdida. Entonces, indudablemente que podés reducir tu margen de rentabilidad. Eso, perfecto, listo. Para mantener la estructura, porque no nos olvidemos, la estructura de los super, de los hiper, es sumamente cara y tiene un costo elevado, que la pagan muchos de los proveedores de ellos cuando en publicidad, en el lugar, en góndola, un negocio muy particular. Tiene su precio, tiene su mecánica. Eso, digamos, hay que ver, digamos, si le sumamos el tema del dólar, a cuánto le va a llegar a nosotros, a los consumidores, es nuestra duda. Tenemos dolarizados todo lo que es energía, combustibles, gas, electricidad. Entonces, se habló de que el aumento se calcula que será entre un 25 y un 30%, con un dólar de hace una semana atrás de 30 y algo de pesos. No, hace una semana 20 y pico, 28 pesos. 28, perdón. Bueno, ahora con un dólar de 40 seguirá la misma pauta. Entonces, realmente lo que nos pasa, digamos, como industriales y como particulares, incertidumbre. Es nuestro gran problema, no sabemos dónde estamos parados y qué es lo que va a suceder. A eso yo le sumaría que desde el punto de vista de la ciudadanía el problema salarial. Digamos, sabemos que estamos perdiendo salario real desde hace un tiempo. Hoy justo fue una gran manifestación del sector universitario, no docente. Claro. Se van a reabrir paritarias, pero normalmente, frente a esta incertidumbre, ¿qué se va a negociar en una paritaria? ¿Cuánto pedimos? ¿Cuál es lo razonable o no razonable? Sabiendo que venimos perdiendo salario real. Entonces, esa expectativa de vulnerabilidad futuro, y es realmente para el ciudadano común que vive de su sueldo, la expectativa de que el dólar se dispare, que se dispare la inflación, etcétera, etcétera, y que mi sueldo, si es que lo alcanza, lo va a alcanzar dentro de 12 meses, dentro de 18 meses. Bueno, y entre tanto, Me quedé sin tiempo, muchachos. En 20 segundos, porque me mata la producción. ¿Cuál sería una salida que se te viene a la cabeza? Y yo creo que es una discusión sobre el rumbo del plan económico, que obviamente requiere una apertura política que no sé si Macri está dispuesto a tener. ¿Y la oposición? También, obviamente, tampoco va a aceptar. O sea, la mezquindad de la política nos vuelve a joder a los ciudadanos de a pie. Y sí, es altamente probable que sea. Ay, me lo dice el licenciado. Pero lo cierto es que irresponsable de la carrera. Si no hay un acuerdo en modificaciones estructurales importantes, sobre todo a nivel fiscal y a ciertas metas razonables del gobierno de la moneda, es imposible. Y si estamos todos especulando con que le vaya mal a uno o al otro y para tratar de llegar... Las herramientas de política económica están muy coartadas, entonces es muy difícil que... Es cortito el rango de acción, debemos todos meternos como por el agujito. Es un mercado, el mercado nuestro es un mercado muy chico, lamentablemente es así, y cuando especulamos en el error de los demás para poder aprovecharlo políticamente, realmente entramos en una mezquindad realmente increíble. Si vemos que todo el sector industrial argentino, todo el sector productivo, en este momento está siendo sospechado, juzgado, también cuesta un poco creer o pensar que este sector va a apoyar al gobierno. Si por un lado la justicia, o sea, si tuviéramos desde siempre una justicia independiente que no hubiera permitido, que hubiera controlado,
pienso que la historia podría ser un poco diferente. Pero, pero estamos suponiendo. Claro, en algún momento, esto no es en así. algún momento hay que poner la línea, hay que trazar y decir, entonces, señores, dejémonos en broma. ponemos en la balanza qué queremos. Sí. Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué queremos y qué alcanzaremos? Señores, muchísimas gracias. Han sido muy amables por su tiempo. Esperemos haber contribuido, insistimos, con esta visión bien mendocina de nuestras realidades. En una provincia en donde estamos viviendo en un país y las decisiones se toman lejos, pero nos impactan de manera directa, siendo tan argentinos como el que vive a la vuelta de la Casa Rosada, ¿no? Gracias. Van a impactar en la deuda pública de la provincial. provincia. Mañana hay una conferencia de prensa del Partido Justicialista a propósito de eso con sus equipos de economistas. Gracias. Hacemos la pausa rápidamente, estamos repasados.